¿Qué ciudad del mundo tenía en 1519 más de 200,000 habitantes, agua potable corriente y mercados más grandes que cualquier ciudad europea? No era Roma, no era París, no era Londres. Era Tenochtitlán. Y en este video vas a verla como nunca antes, reconstruida con inteligencia artificial, habitada, viva. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Cuando los españoles la vieron por primera vez, algunos creyeron que estaban soñando. Hernán Cortés escribió que no había palabras en castellano para describirla. ¿Qué tenía esta ciudad que dejó mudos a los conquistadores? Quédate, porque al final de este video vas a entender por qué Tenochtitlán no era solo una capital. Era la ciudad más avanzada del mundo en su momento. Y también vas a descubrir el secreto que hizo posible construirla en medio de un lago. Mi nombre es Liam, historiador y explorador. Hoy vengo aquí a contarte un poco más acerca de una civilización que fue extraordinaria y quiero revivirla contigo mediante la inteligencia artificial. Acompáñame en esta aventura, sé que te va a encantar. Imagina que tu jefe te dice: necesito que construyas la capital del imperio en ese islote pantanoso de allá en medio del lago. Cualquier ingeniero moderno se echaría a reír. Pero los mexicas no se rieron. Hicieron algo más inteligente. Resolvieron lo imposible. Cuando los mexicas llegaron al lago Texcoco, alrededor del año 1325, no tenían tierras, no tenían aliados, no tenían casi nada. Pero tenían algo que los demás pueblos subestimaron: ingenio brutal y una voluntad de hierro. Y aquí entra el primer gran secreto de Tenochtitlán: las chinampas. Campos artificiales construidos sobre el lago. Clavaban estacas en el fondo, tejían raíces de aguejotes, un árbol sagrado, y apilaban lodo y vegetación hasta crear tierra firme donde solo había agua. El resultado: jardines que producían hasta 7 cosechas al año. 7, cuando Europa lograba 1 o 2. Esto no era solo agricultura, era el motor económico de un imperio. Pero olvídate de las chinampas un momento, porque lo que de verdad te va a impactar es cómo estaba organizada esta ciudad. Tenochtitlán tenía 3 calzadas monumentales que la conectaban con tierra firme. Eran tan anchas que 8 jinetes podían cabalgar en paralelo. Y tenían algo que la mayoría de ciudades europeas del siglo XVI no tenía: alcantarillado funcional. Piénsalo. En 1519, las calles de Londres o París estaban llenas de desperdicios y excrementos. En Tenochtitlán había barqueros especializados en recoger los residuos orgánicos para usarlos como fertilizante en las chinampas. 0 desperdicio. Economía circular en el siglo XVI. Y hablemos del mercado de Tlatelolco, la ciudad gemela justo al norte de Tenochtitlán. Bernal Díaz del Castillo, soldado de Cortés, escribió algo que vale la pena recordar. Jamás había visto en ningún lugar del mundo tantas mercancías juntas, tan bien ordenadas. En Tlatelolco se comerciaba con más de 700 productos diferentes: oro, plumas de quetzal, cacao, esclavos, ropa de algodón, obsidiana, animales vivos, medicinas, comida preparada. Había jueces en el mercado resolviendo disputas en tiempo real. Había hasta un sistema de pesos y medidas estandarizado. Eso, amigos, es sofisticación. Y en el centro de todo esto se alzaba el Templo Mayor, la montaña artificial, el eje del universo mexica. No era solo un edificio religioso, era una declaración política, una amenaza visible desde kilómetros, una afirmación de poder que decía: aquí manda Tenochtitlán. El templo estaba dedicado a 2 dioses: Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol, en el lado sur, y Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad, en el norte. Guerra y agua, conquista y sustento, los 2 pilares del imperio. Y aquí viene algo que quiero que te quedes pensando. ¿Por qué una ciudad construida sobre el agua elegiría un templo dedicado al dios de la lluvia? ¿No sería demasiado? ¿No tenían ya agua de sobra? La respuesta tiene que ver con el miedo más profundo de la civilización mexica, y te la daré en un momento. El palacio de Moctezuma II tenía jardines zoológicos con animales traídos de todo el continente. Había un aviario con cientos de especies de aves,
Había piscinas con peces de agua dulce y de mar. Había jardines botánicos con plantas medicinales catalogadas. Hernán Cortés calculó que solo en el servicio del palacio trabajaban más de 600 nobles. Había cocineros especializados por tipo de alimento. Había artistas, poetas, astrónomos. Este no era el estereotipo del salvaje americano que el cine nos vendió durante décadas. Esto era una corte imperial, comparable en refinamiento a cualquier monarquía europea del periodo. Y la ciudad entera funcionaba así, organizada en 4 grandes barrios, los calpullis, cada uno con su templo, su mercado local, su escuela. Los niños mexicas, tanto hombres como mujeres, tenían educación obligatoria. Educación obligatoria, en el siglo XV. Europa no llegaría a eso hasta el siglo XIX en muchos países. ¿Recuerdas la pregunta que te dejé abierta? ¿Por qué una ciudad rodeada de agua temía tanto a la lluvia como para dedicarle la mitad de su templo más sagrado? Porque el lago era su fortaleza y su maldición. Las inundaciones podían arrasarlo todo. En 1449 y en 1499 el lago se desbordó y destruyó partes enteras de la ciudad. Por eso construyeron el Albarradón de Nezahualcóyotl, un dique de 16 kilómetros que dividía el lago en agua dulce y agua salada. Una obra de ingeniería hidráulica que todavía asombra a los especialistas modernos. Y entonces llegó 1519. Y con él llegó Hernán Cortés. Y lo que encontró no era una tribu primitiva en una aldea de barro. Lo que encontró fue una de las mayores concentraciones de poder político, económico y cultural del mundo. Lo que pasó después, el encuentro, el sitio, la caída, es otra historia. Una de las más complejas y devastadoras de la historia humana. Hoy, debajo del Zócalo de Ciudad de México, a pocos metros de profundidad, están los cimientos del Templo Mayor. Las excavaciones comenzaron en 1978 y siguen activas. Cada año aparece algo nuevo. Cada año Tenochtitlán nos recuerda que nunca se fue del todo. Si algo te ha quedado claro hoy, espero que sea esto. Tenochtitlán no fue una anomalía histórica. Fue el resultado lógico de siglos de ingeniería, política, arte y fe, de un pueblo que decidió construir lo imposible. Y la próxima vez que alguien te diga que las civilizaciones precolombinas eran primitivas, ya sabes qué responderle. Si este video te ha dado una perspectiva nueva, dale al like. Ayuda más de lo que crees. Recuerda, soy Liam, tu historiador y compañero de aventuras de confianza. Nos vemos en el próximo video.